Iniciamos esta presentación con el desarrollo embriológico de la glándula tiroides. Esta glándula se origina de una vaginación del intestino primitivo alrededor de la tercera semana de gestación. Surge en la base de la lengua, cerca del agujero ciego. Las células endodérmicas hasta el piso del primordio laríngeo se engrosan para formar el primordio tiroideo medial que descienden por el cuello anterior a las estructuras del hueso hioides y la laringe. Durante este descenso del primordio, permanece conectado con el agujero ciego mediante un tubo recubierto con epitelio, que es el conducto tirogloso. Las células epiteliales que forman el primordio dan origen a las células foliculares de la tiroides. Y los primordios laterales, que son pares, proceden del cuarto saco branquial y se fusionan con el primordio medial alrededor de la quinta semana de gestación. Estos primordios, los laterales, poseen un origen neuroectodérmico de los últimos cuerpos branquiales, y son estos los que proporcionan las células parafoliculares o las células C, que son las productoras de calcitonina que quedan en la región posterior de la glándula. Los folículos tiroideos aparecen en la octava semana y la formación de coloide inicia en la 11ª semana de gestación. Es importante conocer la morfología, la vascularización, la inervación y las relaciones de la glándula tiroides. Esta es una glándula impar casi simétrica situada delante y a los lados de la tráquea y la laringe. Está ubicada en la parte mediana al tercio inferior del cuello y está constituida por dos lóbulos que están unidos por un istmo transversal. Profundizando un poco más sobre la anatomía de esta glándula, podemos decir que posee dos caras, la anterolateral, que es convexa y superficial, y está cubierta por una capa muscular cóncava. La posterior o posteromedial es cóncava y está aplicada contra la cara anterolateral de la laringe y contra la tráquea. También se encuentra en un plano profundo inferior en relación con la faringe y el esófago. La posterior, que es la menos extensa, está orientada hacia atrás. Y algo lateralmente también posee dos polos inferiores o base, que es convexo, y desciende hasta el quinto o sexto anillo traqueal. Con la anatomía podemos concluir que la glándula tiroides tiene tres caras, la anterolateral, posteromedial y posterior. También posee dos polos, el polo inferior o la base y el polo superior o vértice. Tiene tres bordes, la anteromedial, posteriores, medial y lateral. En cuanto a las relaciones de la glándula tiroides, están las relaciones anterolaterales o superficiales. Estas corresponden a la cara anterior del istmo y anterolateral de los lóbulos, que por fuera de la cápsula fibrosa y la vaina visceral están cubiertos sucesivamente por la piel y el tejido subcutáneo. También están las relaciones posteriores o profundas. En la línea media del istmo corresponde por su concavidad de los cartílagos traqueales segundo y tercero. En su cara posterior también se puede observar un plexo venoso profundo, que es el origen de las venas tiroideas inferiores, que emergen por el borde inferior del borde superior y se relaciona con el espacio prelaringio y alojan los ganglios prelaringio lateralmente en la cara posterior de los lóbulos. Están delante del eje vasculonervioso yugulocarotídeo, que posee la arteria carótida común medialmente, la vena yugular interna lateralmente, y entre ambas y atrás se encuentra el nervio vago. Los lóbulos se amoldan al conducto aerodigestivo. Está aplicado a la laringe faringe arriba y a la tráquea y esófago más abajo. También están los polos de las glándulas tiroides, las relaciones con sus polos superiores, haciendo hasta la mitad del cartílago tiroides próximo a la bifurcación carótida, inmediatamente debajo del triángulo venoso o de la falabella. Y está enmarcado
por la terminación de los vasos tiroideos superiores y los polos inferiores o bases descienden casi hasta el orificio torácico superior por detrás y medial al ángulo venoso yugulo-subclavio, a nivel del quinto o sexto cartílago traqueal. En cuanto a la vascularización e inervación de las glándulas tiroides, se describen 4 arterias, 2 a cada lado. La arteria tiroidea superior es la primera colateral de la arteria carótida externa y sus 3 ramas terminales rodean el polo superior de la glándula tiroides. La arteria tiroidea inferior se origina del segmento preescalénico de la arteria subclavia a nivel del tronco tirocervical. De sus relaciones con los nervios laringeo recurrente son muy importantes y pueden esquematizarse así: el nervio laringeo recurrente derecho, que es anterior y lateral, queda lateral a la arteria y a sus ramas, y el nervio laringeo recurrente izquierdo es medial y posterior. Esta queda medial a la arteria y a sus ramas, pero existen numerosas variaciones, razón por la cual el nervio laringeo recurrente izquierdo constituye un peligro en el momento de la ligadura de las arterias tiroideas inferiores durante la tiroidectomía. En cuanto a las venas, está la vena tiroidea superior, que está constituida en el polo superior del lóbulo lateral a partir de sus venas y el arco venoso supraísmico. Esta sigue el trayecto de la arteria homónima y termina en la vena facial, pero más raras veces en forma directa en la vena yugular interna. El hipertiroidismo es un trastorno funcional de la tiroides que se caracteriza por la secreción de cantidad excesiva de hormona tiroidea. La combinación de una concentración indetectable de TSH y una concentración normal de T3 y T4 se conoce como hipertiroidismo subclínico, mientras que en el hipertiroidismo clínico la T3 y la T4 se hallan elevadas en presencia de una TSH infranormal o indetectable. Entre las causas del hipertiroidismo se distinguen aquellas que afectan a la glándula tiroides, hablando entonces del hipertiroidismo primario, y aquellas que afectan a la glándula hipofisaria, que sería el hipertiroidismo secundario. Entre las causas del hipertiroidismo primario se encuentra la enfermedad de Graves, el bocio nodular tóxico, el adenoma tóxico, las metástasis de cáncer de tiroides, la mutación activadora del receptor de TSH, el estromo ovárico o estrumo ovárico y las sustancias, que sería el exceso de consumo de yodo. Entre las causas también podemos mencionar, entre las causas del hipertiroidismo secundario, se encuentran el adenoma hipofisario, secretora de TSH, el síndrome de resistencia a la hormona tiroidea, los tumores secretores de gonadotropina coriónica humana y la tirotoxicosis. Gravita entre las manifestaciones clínicas y se pueden encontrar las siguientes características. Entre las manifestaciones clínicas se pueden encontrar las alteraciones a nivel de la piel y anexos, como por ejemplo el aumento de la temperatura de la piel, el aumento de la humedad. También puede haber prurito, hiperhidrosis, el pelo se vuelve quebradizo y fino, las uñas blandas. También puede haber onicólisis. A nivel del sistema cardiovascular puede haber taquicardia, palpitaciones, arritmias supraventriculares, fibrilación auricular, angina y disnea a nivel del aparato cardiovascular. En cuanto al aparato digestivo, se pueden evidenciar hipercatarsis, disfunción hepática e hipertransaminasemia. Entre las alteraciones del sistema neuromuscular se puede encontrar una desmineralización ósea, debilidad proximal muscular, hiperreflexia y un temblor digital. Entre las alteraciones psíquicas se pueden encontrar nerviosismo, irritabilidad, ansiedad, insomnio y psicosis. Otras manifestaciones incluyen la pérdida de peso e intolerancia al calor. Entre las alteraciones que se encuentran en las mujeres se pueden también ver alteraciones menstruales y disfunción de la fertilidad.
Para realizar el diagnóstico del hipertiroidismo se debe iniciar con una historia clínica detallada, que es fundamental para la sospecha de la enfermedad y orientación de las pruebas a elegir. El examen físico de las enfermedades tiroideas es de vital importancia. Primero, debe hacerse una exploración general en el paciente en busca de hallazgos que nos hagan sospechar de una enfermedad tiroidea. Y luego, la exploración se debe centrar en la glándula, por ejemplo, realizando la palpación. Esta se realiza colocándose por detrás del paciente para la palpación de la glándula tiroidea con ambas manos. Las pruebas complementarias también son de suma importancia y estas incluyen las pruebas de función tiroidea, como la determinación de las hormonas tiroideas en la T4, T3 y TSH. También existen algunas situaciones en las que es necesario la medición de anticuerpos antitiroideos, de acuerdo a la sospecha, o anticuerpos estimulantes del receptor de TSH. El anticuerpo antitiroideo, antitiroglobulina o antitiroperoxidasa sugieren la presencia de una enfermedad autoinmune, como una enfermedad de Graves o de una tiroiditis crónica linfocitaria, como la de Hashimoto. Y los anticuerpos estimulantes de receptor que son útiles o es útil en el diagnóstico de enfermedad de Graves, los estudios por imágenes incluyen también la gammagrafía tiroidea que se basa en las características funcionales de la glándula. Las opciones para el tratamiento del hipertiroidismo dependen de la enfermedad que se va a tratar. Expondremos aquí brevemente los tipos de tratamientos. En primer lugar, se encuentran los antitiroideos y hay tres tipos: el carbemazol, metimazol y el propiltiouracilo. La utilidad terapéutica reside que son los fármacos fundamentales en el tratamiento de la enfermedad de Graves y en el manejo inicial del hipertiroidismo por patología. Por ejemplo, en el adenoma tóxico y el bocio multinodular tóxico, en las crisis tirotóxicas y en la preparación antes de la cirugía. Los principales efectos secundarios son las reacciones cutáneas, la elevación de las enzimas hepáticas y el más grave es la granulocitosis. Las indicaciones del yodo son el tratamiento de las crisis tirotoxicósicas y la preparación quirúrgica de los enfermos con enfermedad de Graves, que se usan durante 7 a 10 días antes de la cirugía. Los betabloqueantes con ello se consigue también una rápida mejoría de los síntomas y signos derivados de la actividad adrenérgica. Se emplean en la preparación para cirugía o en las crisis. Mientras comienzan a hacer efectos los antitiroideos de síntesis no actúan inhibiéndoles el exceso de hormona tiroidea, sino que simplemente mejora la clínica adrenérgica. Las indicaciones para la cirugía son mujeres con deseo gestacional a corto plazo de menor a 6 meses, una compresión sintomática de la glándula tiroides, un tamaño mayor a 80 gramos y la sospecha de malignidad. También lo son los nódulos tiroideos grandes, mayor a 4 centímetros o un hiperparatiroidismo coexistente. Las contraindicaciones son comorbilidades, la falta de acceso a un cirujano de tiroides de alto volumen o el embarazo en el primer y tercer trimestre. Para la preparación antes de la cirugía, los pacientes deben ser eutiroidos. Esto implica que los niveles de T3 y T4 deben ser normales, independientemente de la TSH, antes del procedimiento, y esto se logra con los antitiroides. La enfermedad de Graves-Bassel se trata de una afección multisistémica de patogenia autoinmunitaria. Se caracteriza clínicamente por hiperplasia difusa de la glándula tiroides con hiperfunción, oftalmopatía infiltrativa y en ocasiones dermopatía infiltrativa. La incidencia elevada del 2 al 7% en las mujeres y es 10 veces menor en los hombres. La enfermedad de Graves aparece sobre todo en la tercera a cuarta década de la vida.
Los pacientes afectados presentan en su suero anticuerpos contra el receptor de TSH. Estos anticuerpos son capaces de simular el efecto del ligando natural. La tríada clínica del hipertiroidismo está compuesta por hipertiroidismo, bocio difuso y oftalmopatía. El diagnóstico de la enfermedad de Graves se basa en la valoración clínica, que ya mencionamos, y la confirmación mediante la determinación de las concentraciones de T4 libre, que estas generalmente se encuentran aumentadas, y la TSH, que suele estar inhibida junto con la positividad del anticuerpo antirreceptor del TSH. En la gran mayoría de los casos, los anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina se hallan también elevados. Para controlar la excesiva secreción de las hormonas tiroideas se disponen de varios tipos de tratamiento. El tratamiento médico es con la administración de tionamidas y el tratamiento quirúrgico, la tiroidectomía y el tratamiento con radioyodo. Para el tratamiento médico, la base fundamental consiste en la administración durante un periodo de tiempo prolongado de tionamidas o tioderivados. Dentro de este grupo de fármacos se usa el propiltiuracilo, el metimazol y el carbimazol. La medicación generalmente debe mantenerse durante los 12 a 18 meses en adultos y 2 años en los niños. Tras este periodo de tiempo se suspende el tratamiento y se realiza el seguimiento clínico y analítico para confirmar la remisión. También se puede administrar beta bloqueante, habitualmente el propranolol o el atenolol. Estos son útiles para controlar la hiperactividad simpática de estos pacientes, fundamentalmente las taquicardias durante las primeras semanas del tratamiento, hasta que los tioderivados logran reducir o normalizar las concentraciones circulantes de hormonas tiroideas. Para el tratamiento quirúrgico, la tiroidectomía es el método más rápido para obtener la curación definitiva del hipertiroidismo. En la enfermedad de Graves se realizan muchos casos de una tiroidectomía subtotal para dejar un fragmento de glándula, con el objeto de intentar mantener el eutiroidismo postquirúrgico. Y por último, el tratamiento con radioyodo en este tipo de terapéutica ablativa, la curación del hipertiroidismo en la enfermedad de Graves se adquiere mediante la administración del yodo radioactivo. El adenoma tóxico. Se define como un adenoma tóxico la presencia de un nódulo tiroideo único con características de autonomía funcional que origina una inhibición del resto del tejido tiroideo. El nódulo autónomo puede producir una secreción excesiva de hormona tiroidea y ocasionar hipertiroidismo. El nódulo tiroideo, en cuanto a su clínica, esta suele crecer lentamente, suele ser de un tamaño pequeño a mediano, es indoloro y de consistencia firme. En él, el hipertiroidismo clínico suele aparecer cuando el nódulo alcanza los 2,5 a 3 centímetros. A diferencia de lo que ocurre en la enfermedad de Graves, nunca se observa oftalmopatía infiltrativa o dermopatía infiltrativa, dado que la naturaleza del proceso no es autoinmunitaria. Habitualmente en el hipertiroidismo del adenoma tóxico predominan los síntomas cardiocirculatorios, principalmente la taquicardia y la fibrilación auricular. Para el diagnóstico del adenoma tóxico deben seguirse los pasos que son un buen examen físico, estudios de laboratorio midiendo T3, T4 y TSH, y por último el estudio imaginológico, que es la gammagrafía tiroidea. En esta se va a observar una hipercaptación del nódulo. Y finalmente, en cuanto al tratamiento, este puede ser médico, quirúrgico o con radioyodo. Los fármacos antitiroideos nunca deben ser
el único tratamiento. En pacientes jóvenes que tienen nódulos grandes y con sintomatología, la cirugía solo hace el tratamiento más adecuado y debe ir precedida de tratamientos con tioderivados y beta bloqueantes para asegurar concentraciones adecuadas para la cirugía. El control de los síntomas acompañantes se practicará en los pacientes en donde se realiza hemitiroidectomía del lado afectado, siempre y cuando la exploración quirúrgica y la ecografía previa se muestre indemnidad macroscópica del lóbulo contralateral. Tras la hemitiroidectomía, el resto del parénquima recupera su función en un plazo relativamente breve, de modo que apenas suele aparecer hipotiroidismo y solo en casos excepcionales. La recuperación puede retrasarse hasta un año. A continuación hablaremos del hipotiroidismo, que si bien el tratamiento primario es el tratamiento médico, igual pueden llegar pacientes que se aquejen de esta patología. El hipotiroidismo se considera la disminución de la actividad biológica de las hormonas tiroideas a nivel tisular. Una acción inadecuada de las hormonas tiroideas a nivel tisular también pueden causar hipotiroidismo. Es más frecuente en el sexo femenino, sobre todo entre la cuarta y la quinta década de la vida. El hipotiroidismo se puede clasificar en primario, secundario, terciario o periférico de acuerdo al origen del hipotiroidismo. Decimos que es primario cuando hay una afectación de la glándula tiroides en sí, como se ve en la tiroiditis linfocitaria crónica autoinmune o enfermedad de Hashimoto, que es la causa más común de hipotiroidismo en países no endémicos de ocio. Otra causa puede ser la iatrogenia, al realizar una tiroidectomía parcial o total, o al realizar un tratamiento con radioyodo. Las causas de hipotiroidismo secundario pueden ser adenomas de la silla turca, traumatismos, lesiones vasculares. Las causas terciarias pueden ser neoplasias hipotalámicas y también puede haber una causa periférica, como en el caso de la resistencia periférica a las hormonas tiroideas. Entre los síntomas o signos más comunes del hipotiroidismo encontramos la sequedad de piel, la palidez, la bradilalia o enlentecimiento del lenguaje, el aumento de peso, la ronquera, la disminución de la memoria, entre otros signos como el estreñimiento, la hipertensión arterial, los trastornos menstruales y otros que se detallan en el cuadro. Hablando un poco de las tiroiditis, tenemos a la causa más común de hipotiroidismo en zonas sin déficit de yodo, que es la tiroiditis crónica autoinmune o enfermedad de Hashimoto, que es una enfermedad, como su nombre lo dice, autoinmune, donde ocurre una destrucción y un deterioro progresivo de la glándula tiroides mediada por autoanticuerpos. Es 7 a 10 veces más común en mujeres y el riesgo de aparición aumenta con la edad. Es de lento progreso, pasando de un hipotiroidismo subclínico a un clínico en una tasa del 5% anual. Como otras enfermedades autoinmunes, puede asociarse a otras autoinmunes y aumenta el riesgo de linfoma tiroideo. En la clínica se presenta de forma clásica con signos y síntomas de hipotiroidismo. El diagnóstico de enfermedad de Hashimoto debe sospecharse en toda mujer de mediana edad con bocio difuso, sobre todo si presenta síntomas de hipotiroidismo. A la evaluación de los datos de laboratorio llamará la atención la elevación de los anticuerpos antitiroideos, anti-TPO y antitiroglobulina. El tratamiento consistirá inicialmente en reemplazo con levotiroxina, que se puede ir ajustando la dosis según la necesidad, y se debe hacer un control de TSH a la tercera a cuarta semana de haber iniciado el tratamiento.
Otro ejemplo de tiroiditis es la tiroiditis granulomatosa subaguda o de Kervin, que es una tiroiditis dolorosa de etiología viral o posviral que se relaciona con antecedentes de IVAS 2 a 8 semanas antes del inicio de la tiroiditis. Es una causa rara de hipertiroidismo y disminuye su frecuencia con la edad. Tiene la característica de ser una enfermedad trifásica, con una primera fase con un bocio muy doloroso que se manifiesta con cervicalgia intensa que irradia la mandíbula y se manifiesta con signos y síntomas de hipertiroidismo. Una segunda fase eutiroidea, donde desaparecen las algias y la fiebre, y una tercera fase con hipotiroidismo leve que se recupera generalmente el 90% de los pacientes. El diagnóstico es eminentemente clínico. Lo que se suele sospechar o observar es una importante elevación de la BSG y de la PCR. La gamografía tiroidea se muestra hipocaptante durante la fase hipertiroidea. El tratamiento es un tratamiento de rescate con AINES o aspirina. Si muestra una mala respuesta al tratamiento, se puede iniciar dosis de corticoides. En caso de que la fase hipertiroidea se desarrolle con una cierta tirotoxicosis, se utilizarán beta bloqueantes para controlar la sintomatología. No están indicados de rutina los fármacos antitiroideos. Se encuentra también la tiroiditis fibrosante o tiroiditis de Riedel, que es una tiroiditis fibrosa invasiva rara que se presenta de forma más común en mujeres entre la cuarta y séptima década de la vida. Tiene una etiología desconocida en donde se observa una fibrosis de la tiroides y los tejidos adyacentes. Se puede asociar a fibrosis sistémica de otros órganos. La clínica se manifiesta con un bocio uniforme de crecimiento progresivo, no doloroso, de consistencia pétrea. Pueden presentarse síntomas por compresión e infiltración, como disnea, estridor, disfonía o disfagia. Los pacientes generalmente son eutiroideos, pero un grupo puede presentar hipotiroidismo a medida que la infiltración avanza. El diagnóstico de tiroiditis fibrosante o de Riedel es eminentemente histopatológico. No existe aún un tratamiento eficaz. En algunas series se menciona mejoría con corticoides que pueden ayudar a disminuir el tamaño y la clínica compresiva, sobre todo al inicio. Se demostró también que el tamoxifeno y el metotrexate en algunas series mostró eficacia. Y para síntomas compresivos intensos, la mejor opción se evaluó la descompresión quirúrgica. A continuación hablaremos del manejo diagnóstico y terapéutico del nódulo tiroideo. ¿Cuál es la evaluación de laboratorio y por imágenes apropiada para pacientes con nódulos tiroideos descubiertos clínica o incidentalmente? Inicialmente, se debería hacer la medición de la tirotropina sérica o TSH, que corresponde a una recomendación fuerte con evidencia de calidad moderada. La ecografía tiene una recomendación fuerte con una evidencia de alta calidad, así como la tomografía por emisión de positrones, que tiene una recomendación fuerte, pero una evidencia de calidad moderada. En este caso, la ecografía es la evaluación más importante que se debería realizar ante pacientes con nódulos tiroideos. La PAF o punción aspiración con aguja fina es el procedimiento de elección en la evaluación de los nódulos tiroideos cuando está clínicamente indicado. Presenta una recomendación fuerte con una evidencia de alta calidad y la PAF se ve beneficiada cuando está guiada por ecografía. El patrón ecográfico
también nos indica el riesgo de malignidad y nos indica la realización o no de una PAF y qué podría venir en ella. Por ejemplo, un nódulo de características benignas, que sería un nódulo puramente quístico, tiene un riesgo de malignidad menor al 1%, en lo que no se recomienda una PAF. Por ejemplo, si tenemos un nódulo isoecoico o hiperecoico con un nódulo parcialmente quístico con áreas sólidas excéntricas sin microcalcificaciones, eso nos da una baja sospecha ecográfica que tiene un riesgo estimado de 5 a 10%, por lo que estaría recomendada la PAF ante el tamaño de nódulo mayor o igual a 1.5 centímetros. Las características ecográficas de los ganglios linfáticos también pueden predecir una afectación de malignidad. Por ejemplo, la presencia de microcalcificaciones tiene una especificidad del 90 al 100% para afectación maligna. El aspecto quístico también presenta una especificidad del 91 a un 100%. Y otros parámetros, la vascularidad periférica, la hiperecogenicidad o la forma redondeada, también son predictores de afectación maligna de la glándula tiroides. Se realizó un sistema para informar la citopatología tiroidea a través de la punción aspiración de aguja fina, que se denomina sistema Bethesda, para interpretar la citología y el riesgo estimado de malignidad o benignidad de una tiroides. Se divide en 6 categorías que van de no diagnóstico o insatisfactorio, benigno, atipia de significado indeterminado, neoplasia folicular o sospecha de neoplasia, sospechoso de malignidad o una categoría 6 que va a maligno, donde cada uno tiene un valor predictivo de riesgo de malignidad, lo que indicaría el tratamiento a seguir. Ante un Bethesda 1 o citología no diagnóstica, la PAF debe repetirse con guía ecográfica y, si está disponible, se debería hacer una evaluación citológica in situ, la cual es la recomendación más fuerte con una evidencia de calidad moderada. Ante un Bethesda 2 o citología benigna, no se requieren más estudios de diagnóstico o de tratamiento inmediato, la cual presenta una recomendación fuerte y una evidencia de alta calidad. Ante una citología indeterminada o Bethesda 3, si la citología repetida, las pruebas moleculares o ambas no se realizan o no son concluyentes, se puede realizar una vigilancia o decisión quirúrgica diagnóstica según el patrón ecográfico y la preferencia del paciente. Tiene una recomendación fuerte, aunque la evidencia es de baja calidad. Ante un nódulo con una neoplasia folicular o una citología sospechosa de neoplasia folicular o un Bethesda 4, si las pruebas moleculares no se realizan o no son concluyentes, se puede considerar la decisión quirúrgica como diagnóstico y tratamiento definitivo. Ante un Bethesda 5, el tratamiento quirúrgico debe ser similar al de la citología maligna, según los factores de riesgo clínicos, las características ecográficas, la preferencia del paciente y posiblemente los resultados de las pruebas mutacionales, si es que se realizan. Ante un bocio con una citología maligna 6 o Bethesda 6, es diagnóstico de neoplasia maligna tiroidea primaria, por lo general se recomienda la cirugía. ¿Cuál es la operación adecuada para nódulos tiroideos citológicamente indeterminados? Cuando se considera la cirugía para pacientes con un nódulo solitario indeterminado, la lobectomía tiroidea es el abordaje quirúrgico inicial recomendado. Este enfoque puede modificarse en función de las características clínicas o ecográficas o de acuerdo a la experiencia del médico tratante o al deseo del paciente. Debido al mayor riesgo de malignidad, se puede preferir la tiroidectomía total en pacientes con nódulos indeterminados que son citológicamente sospechosos de malignidad, que son positivos para mutaciones conocidas específicas, que son ecográficamente sospechosos o en pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de tiroides. ¿Cómo se deben evaluar las glándulas tiroides multinodulares? En pacientes con múltiples nódulos de más de 1 centímetro deben evaluarse de la misma manera que los pacientes con un nódulo solitario de más de 1 centímetro.
excepto que cada nódulo que mide más de 1 centímetro conlleva un riesgo independiente de malignidad. Por lo tanto, múltiples nódulos pueden requerir de una PAF. Cuando hay múltiples nódulos de más de 1 centímetro, la PAF debe realizarse preferentemente según el patrón ecográfico del nódulo y el tamaño del corte respectivo. Existen diferentes tipos de abordaje quirúrgico dependiendo de la intervención que se vaya a realizar. Primeramente podemos hacer una ismectomía, donde se ve en la imagen superior izquierda. Se puede realizar una loboismectomía, que correspondería a la imagen inferior izquierda. Se puede realizar una tiroidectomía total, que es la imagen superior derecha, o una tiroidectomía subtotal, que es la representación inferior derecha. Hablando un poco de la técnica quirúrgica, es importante la posición del paciente. Este se debe colocar en decúbito supino con la cabeza en hiperextensión, utilizando un rodillo para poder exponer de mayor precisión la glándula tiroides y todo el cuello. La incisión para la tiroidectomía fue modificándose para obtener resultados estéticos más adecuados. Se realiza 2 a 3 centímetros por encima de la clavícula, realizándose cortes que sigan las fibras musculares. De esta forma se obtienen resultados más estéticos. Algunos tiempos que se realizan para la realización de la tiroidectomía incluyen la liberación del polo inferior del lóbulo tiroideo, la liberación del polo superior, la disección, preservación del nervio laríngeo recurrente, la identificación y preservación de las glándulas paratiroides, la exéresis de la glándula, la cuidadosa hemostasia y el cierre por planos con colocación de drenaje. Algunas complicaciones que podrían encontrarse posterior a una tiroidectomía incluyen la hipocalcemia debido a un hipoparatiroidismo, ya sea temporal o permanente. En un paciente con calcemia normal o asintomático, no se recomienda tratamiento. En un paciente que presenta hipocalcemia pero se encuentra asintomático, se realizará un suplemento oral de calcio. Pacientes con hipocalcemia sintomática leve deberán estar suplementados con calcio oral y vitamina D. Y pacientes con hipocalcemia severa deberán iniciar tratamiento con calcio endovenoso. Se podría tener también la lesión del nervio laríngeo recurrente, que podría ser uni o bilateral. Se podría constatar una hemorragia o un hematoma en la zona de la incisión, seromas o infecciones de sitio quirúrgico y lesiones viscerales, como lesiones de tráquea o el esófago. De esta manera culmina la clase de patología tiroidea benigna. Muchas gracias por su atención.